Con mucho gusto quiero darle en este día en particular la bienvenida a usted que me escucha, a usted que me regala estos minutos para que podamos juntos tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur, y es un privilegio para mí que usted y yo podamos hoy entrar hasta la misma presencia de Dios y tengamos un encuentro con Él. Hace poco más de 5 años iniciamos este canal de YouTube con un solo propósito: que cada persona que tenga la oportunidad y quiera pueda entrar y tener realmente a través de un estudio bíblico un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor. Para muchas personas, leer la Biblia, escuchar un mensaje o incluso hacer oración son hábitos religiosos. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que cuando tenemos un encuentro con el Señor, tiene que estar su palabra porque es la manera en que Él nos habla. Tiene que haber oración porque es la manera en que nosotros le hablamos. Y en ese momento, cuando estamos convencidos de que Dios está con nosotros, hablándonos por medio de su palabra, usted y yo podemos tener un encuentro con el Señor. Un encuentro en el que Él nos hable. Y mire que en este día, Dios ha puesto en mi corazón que pueda compartir con usted precisamente algo que tiene que ver con el nombre de nuestro canal. Encuentros con el Señor. ¿Cómo puede una persona, un humano como usted y como yo, imperfectos, tener un encuentro con el único Dios verdadero? ¿Cómo podemos realmente tener una relación personal con Él? Yo no sé si usted está convencido de esto, pero a mí me sorprende y me maravilla incluso pensar que el Dios que creó el universo, el Dios soberano que mantiene este universo en control, quiera un encuentro conmigo, quiere una relación personal conmigo y también con usted. Pero mire, es importante para realmente tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable, que aprendamos a acercarnos a Dios. Porque es verdad, cualquiera de nosotros puede acercarse a Dios, pero para tener un encuentro con Dios se requieren ciertas cosas que es importante tener en claro. Porque mire, usted puede ser muy religioso, ir a la iglesia todos los días, doblar sus rodillas todos los días, leer la Biblia todos los días. Pero asegurar un encuentro con el Señor en esas circunstancias y con esos elementos solamente se puede tener a la manera de Dios. Por eso quiero llevarle en este momento aquí al libro de Éxodo en la Biblia, en el capítulo 19, que es precisamente cuando Dios va a tener un encuentro no solo con Moisés, sino con el pueblo de Israel. Y aquí, a través del llamado que Dios hace, encuentro algunas características importantes que nos ayudarían hoy, a usted y a mí, a tener verdaderamente un encuentro con el Señor. Permítame leer aquí, es Éxodo capítulo 19, del versículo 1 hasta el versículo 24. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Una primera cosa muy importante que yo encuentro en estas primeras palabras de Éxodo capítulo 19. El Señor quiere un encuentro con usted. Es Dios el que quiere un encuentro conmigo. Es interesante saber que el Dios todopoderoso, el Dios perfecto, el Dios que pudiera hacer todo lo que quiere y que tiene en control todas las cosas, es el que quiere un encuentro con nosotros. Usted puede ver aquí que fue Dios el que llamó a Moisés para que subiera al monte. Cuando usted y yo cada mañana nos levantamos con la sensación de que necesitamos ese tiempo con la Biblia, ese tiempo con la oración, cuando cada fin de semana sentimos como esa necesidad de congregarnos con nuestra iglesia para recibir alimento espiritual, tal vez no somos muy conscientes de que el que nos está llamando a ese encuentro es Dios, como lo hizo con Moisés allá en el monte Sinaí. Dios es el que busca una relación con el ser humano. Dios es el que busca una relación con usted. Si usted lee toda la Biblia a lo largo y a lo ancho, se va a dar cuenta de que cada vez que vemos a una persona, hombre o mujer, niño, joven o anciano, hablando con Dios, Dios lo buscó. Dios lo llamó. En el caso del mismo Moisés, cuando estaba apacentando las ovejas de su suegro, fue Dios quien le llamó a través de esa zarza ardiendo. Abraham fue llamado por Dios para que dejara su tierra y su parentela.
Podemos pensar en cada uno de los profetas. Fue Dios el que llamó a Jeremías y el que llamó a Isaías donde estaban haciendo algo para que vinieran a hacer y a compartir el mensaje que Él les daba. Podemos ver incluso en los patriarcas, en los profetas, en los reyes, encontramos a Dios haciéndole un llamado para que tengan una relación con Él. Y finalmente cuando Jesús viene a la tierra, ¿quién llamó a los discípulos? No fueron ellos los que buscaron a Jesús. Jesús fue a ellos y les llamó. Porque el interés de Dios es tener relación con nosotros. Y una relación que pueda vivirse día a día con un encuentro personal con Él. Un encuentro con el Señor. Cuando vamos al final de la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 20, encontramos a Jesús diciendo estas palabras. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Note por favor, Él es el que llama a la puerta. Él es el que quiere entrar. Él es el que quiere no solo estar dentro, sino teniendo una relación con nosotros, cenar con nosotros, nosotros con Él. Cada vez que usted está experimentando la necesidad de un encuentro con el Señor, Dios lo está llamando, Dios lo está preparando, porque Él es el más interesado en tener un encuentro con usted. En este encuentro, mientras usted ve esta predicación, es Dios el que le invitó para que usted pudiera sintonizar este canal, encontrar este mensaje y escucharlo. Porque Dios quiere que a través de este mensaje usted le escuche a Él y que cuando le escuche responda a Él y que eso se convierta en un encuentro con el Señor. Esto es lo primero importante que necesitamos entender. Dios quiere un encuentro con usted. Pero mire, vamos a seguir leyendo aquí en Éxodo capítulo 19. Dice los siguientes versículos, a partir del versículo 4. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí, dice Dios. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Fíjese usted las palabras que Dios le extiende al pueblo de Israel. Le dice, verso 5, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Aquí encuentro una segunda cosa muy importante si realmente usted y yo queremos tener un encuentro con el Señor. Necesitamos estar dispuestos a obedecer. Sí, antes de tener un encuentro con el Señor, tenemos que saber que en un encuentro con el Señor, Él va a hablarnos. Y que Él va a instruirnos, que Él va a enseñarnos, que Él va a redarguirnos, que Él va a corregirnos, como dice el mismo Señor, que su palabra hace en nuestras vidas. Todo eso es lo que hace por medio de su palabra. Entonces, cuando vamos a un encuentro con el Señor, cuando realmente queremos un encuentro con el Señor, tenemos que ir dispuestos a obedecer. Por eso les dice, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto. Antes de hablar al pueblo, Dios quería asegurarse que ellos estaban dispuestos a obedecer, dispuestos a hacer lo que Él les diga. Y por eso yo necesito preguntarle cuando usted va a la iglesia, cuando usted se sienta con la Biblia o se arrodilla para orar, ¿con qué actitud lo hace? ¿Con qué actitud viene usted al encuentro con el Señor? ¿Con qué actitud se pone a ver usted este mensaje, este video? ¿Cuál es la actitud que tiene? ¿Solamente conocer? ¿Solamente saber? ¿O realmente quiere un encuentro con el Señor? Porque si usted quiere un encuentro con el Señor, tiene que venir a escucharlo con la disposición de obedecer. La disposición de obedecer. Y mire la disposición del pueblo. Aquí en los versículos 7 y 8, dice al final que el pueblo dijo a una, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todavía no les decía todo lo que tenía que decirles y ellos ya estaban dispuestos a obedecerlo. Todo lo que el Señor me diga haré. Imagínese usted
que cuando va a encontrarse con Dios a través de su palabra, en su encuentro personal o en su asistencia a la iglesia o cuando escucha un video como este, que desde antes usted viene con esta actitud: Señor, lo que sea que me pidas, yo lo voy a hacer. Lo que sea que me mandes, te voy a obedecer. Cuando nos acercamos con esta disposición, lo que tendremos entonces es un encuentro con el Señor. Porque realmente cuando nos encontramos con el Señor, nuestras vidas empiezan a ser transformadas. ¿Cómo cambia la vida de un cristiano? Cuando recibe lo que Dios le pide y decide salir a vivirlo, lo obedece. En Lucas 6 del 46 al 49 el Señor Jesús lanza esta gran enseñanza. Dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron tormentas, el río dio con ímpetu contra esa casa y no cayó. Pero, dice, el que viene y no hace. Esto es importante porque cuando vamos a Dios, no estamos ahí teniendo un encuentro con Él. Cuando leemos la Biblia y escuchamos su voz, no tenemos un encuentro con Él. El encuentro con Dios ocurre cuando llegamos a ese momento con la disposición de hacer lo que Él nos diga. ¿Qué tan dispuesto, qué tan dispuesta está usted a obedecer lo que Dios va a decirle? Cuando usted llega a ese encuentro con esta disposición a obedecer, lo que usted tendrá es un encuentro con el Señor. No será un momento con la Biblia, no será un tiempo de oración, no será un culto de su iglesia. Será un encuentro con el Señor, en el que Él le habla, porque desde el principio usted llega con esta disposición a obedecer. Pero todavía hay más aquí, en el pasaje de Éxodo capítulo 19. Permítame leerle el versículo 9, por favor. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Escuche cómo aquí Dios está dándonos una condición más para poder tener un encuentro con el Señor. Sea sensible a escuchar. Sea sensible a escuchar. Es importante la disposición a obedecer. Pero ¿qué vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a entender realmente qué es lo que Dios nos está pidiendo? Es importante acercarnos a Dios siendo sensibles para escuchar. Por eso Dios le dijo a Moisés: yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Muchas veces nos acercamos a la presencia de Dios, nos acercamos a su palabra, pero estamos pensando en otras cosas. Estamos distraídos en otras cosas. Nuestra mente está ocupada en otro lugar, nuestro corazón está en otro lugar. Y el Señor anhela que cuando queramos venir a un encuentro con Él, tengamos sensibilidad para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Sensibilidad para escuchar. No sé si usted recuerde todas las veces que cuando Jesús estuvo en la tierra compartiendo el mensaje del Evangelio, Él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Porque una cosa es oír simplemente, pero el Señor anhela que nosotros escuchemos, que tengamos sensibilidad para escuchar. Cuando Moisés estaba acercándose a Dios para ser el intermediario con el pueblo, es como si Dios le hubiera dicho: no solo quiero que el pueblo esté dispuesto a obedecer, quiero que sean sensibles a escuchar lo que hablo. Y eso es algo que también necesitamos los cristianos en el tiempo que vivimos, que seamos sensibles a escuchar. En esta relación que Dios quería tener con Israel a través de Moisés, Él estaba colocando una base sólida en su comunicación con el pueblo. Quería que hubiera receptividad, que fueran sensibles, que escucharan detrás de las palabras, que supieran el anhelo y corazón de Dios, no solamente la línea del mandamiento. Al final el pueblo de Israel se apartó de esta sensibilidad para escuchar, y lo único que hacía era tener una serie de reglamentos que querían que se cumplieran a su manera, pero no escuchaban lo que había detrás del mandamiento. Ahí es cuando cayó el pueblo judío en el legalismo, y es lo que pasa con muchos cristianos en nuestro tiempo, que leemos la Biblia, sabemos lo que dice, pero no sabemos interpretarla porque no somos sensibles a escuchar, y entonces tomamos la palabra de Dios y la convertimos en reglas, en reglamentos, en mandatos sin espíritu.
Y Dios, Jesús mismo dijo que teníamos que ver el espíritu que hay detrás de las letras. No solamente lo que dice ahí, sino lo que Dios habla hoy. Necesitamos ser sensibles a escuchar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 47, el Señor Jesús está hablando con los israelitas y les dice una frase bastante fuerte. En Juan 8:47, Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Imagine usted, las personas que se acercan a Dios, que se acercan a la Biblia, que se acercan a la iglesia, pero no tienen sensibilidad para escucharlo, no lo van a oír. No lo van a oír. No escucharán la verdad, el mensaje que Él está extendiendo. No van a entender cómo deben aplicar a su vida lo que Él está diciendo. Para tener un encuentro con el Señor, necesitamos ser sensibles a escuchar. ¿Qué tan sensible es usted? Procura mantener su mente y su corazón atentos a lo que Dios dice mientras escucha a un predicador hablar, mientras me escucha a mí. ¿Está siendo sensible a la voz de Dios o solo quiere saber lo que yo le estoy diciendo? Necesitamos ser sensibles a escuchar. Cada vez que usted vaya a un encuentro con Dios, con su palabra, en su encuentro personal, o cuando vaya a un estudio bíblico, a una reunión de su iglesia, cuando escuche uno de mis mensajes, llegue con la sensibilidad para escuchar lo que Dios habla hoy. Y lo que tendrá en ese momento será un encuentro con el Señor. Como lo estaba teniendo el pueblo de Israel cuando estaban acercándose al monte Sinaí para escuchar lo que Dios les decía. Pero mire, vamos a seguir adelante. ¿Qué le parece? Permítame leer Éxodo 19, versículos del 10 hasta el 14. Fíjense lo que dice enseguida. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado y asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. ¿Sabe qué encuentro aquí que también necesitamos para tener verdaderamente un encuentro con el Señor? Que preparemos nuestro corazón. Que preparemos nuestro corazón para ese encuentro. Aquí Dios, justo antes del encuentro, le dice a Moisés que descienda y le diga al pueblo que los santifique, que se santifiquen y que laven sus vestidos. ¿Por qué lavar sus vestidos? Mire, realmente la textura o la suciedad o la limpieza del vestido no es realmente importante para encontrarnos con Dios. Pero hay algo que Dios quería enseñarle al pueblo. Las vestiduras del pueblo de Dios debían reflejar lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Limpieza, pureza. Mire, yo por eso cuando voy a reunirme en la casa de Dios, procuro arreglarme, ir vestido de una manera que dignifique el momento que yo voy a vivir. Un encuentro con el Señor. No voy así como si fuera a la playa o como si fuera un deporte. Y no estoy hablando de una regla que usted tenga que seguir, ni siquiera es un legalismo. Usted puede ir como guste. Pero lo que es importante es que si usted va a ir a tener un encuentro con el Señor, se prepare. Que prepare su corazón. Dios le dijo a Moisés que lo santificara al pueblo hoy y mañana, 2 días. Dice, y al tercer día estarán listos. Fíjese la importancia de prepararnos para tener un encuentro con el Señor. Santificarnos. ¿Qué nos dice esto? Cuando vayamos a encontrarnos con Dios, necesitamos evaluar nuestro corazón, analizar la actitud, analizar la intención y reconocer quién es Dios. Y eso va a motivarnos para que podamos llegar a Él sin hipocresía, con el corazón limpio. Nuestro Dios en Isaías 1:18 nos dice: vengan luego y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren oscuros como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Vengan a mí, pero tengamos ese encuentro santificador. Si vamos a encontrarnos con Dios, evaluemos nuestro corazón. Analicemos también si hay algo que pueda estorbar nuestro encuentro con Dios.
Analicemos si hay pecado que pudiera ser una pared divisoria que nos impida percibir su presencia y escuchar su voz. Analicemos que no haya ningún pecado, ningún hábito pecaminoso o alguna relación rota que nos impida tener realmente un encuentro claro con Dios. Porque tenemos que tener conciencia que todo pecado se convierte en un muro divisorio entre Dios y nosotros. Por eso en 1 de Juan 1:9 nos anima y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces así estaremos preparando nuestro corazón para un encuentro con Él. ¿Cómo se prepara usted para un encuentro con Dios? Algunos necesitan darse un buen baño para poder despabilarse. Otros necesitan un buen lugar donde puedan estar aislados de los ruidos de las personas, del celular. Preparar nuestro corazón implica preparar también el lugar donde vamos a encontrarnos con Dios. Es tan importante que podamos ayudarnos a nosotros. Realmente Dios no lo necesita. Nosotros somos los que necesitamos esta preparación, donde podamos enfocarnos en nuestro encuentro con Él, donde evitemos el mayor número de distractores que puedan alejar nuestra atención o nuestro escuchar a lo que Dios va a decirnos. Y que podamos tener conciencia de que estamos ante la misma presencia de Dios para tener un encuentro con Él. La próxima vez que usted vaya a escuchar uno de los videos que estoy compartiendo en mi canal de YouTube, la próxima vez que usted vaya a sentarse o a arrodillarse ante Dios escudriñando la palabra, la próxima vez que vaya a reunirse en su iglesia para tener un encuentro con el Señor, prepárese, prepare su corazón, prepare su mente, prepare su cuerpo para un encuentro verdadero, genuino con el Dios Todopoderoso. Cuando nos preparamos, el encuentro nos da mayor bendición. El encuentro nos permite escucharlo con claridad, recibir su mensaje, salir con la disposición a obedecer lo que nos está diciendo. Cuando salimos habiendo preparado nuestro corazón, salimos de ese momento con esta convicción de que estuvimos ahí en un encuentro con Dios. No en un culto, no en mi devocional, no en mi tiempo de religioso. Un encuentro con el Señor en el que Él me habló. Y es cuando podemos salir diciendo: experimenté la presencia de Dios. El pueblo tenía que prepararse, tenía que santificarse, tenía que lavar sus vestidos, tenía que tener conciencia ante quién se iban a presentar. Y ese tiempo de preparación, a ellos les llevó 2 días de preparación. Ese tiempo de preparación los puso en el lugar correcto para que cuando Dios hablara, ellos no solamente escucharan, sino vivieran un encuentro con el Señor. Eso es lo que Él quiere, recuerde. Y una última cosa que quiero hacerle notar, déjeme leerle los últimos versos, del versículo 20 al versículo 25, Éxodo 19. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al pueblo y santifícalo. Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Cuando leo estas últimas palabras del capítulo 19 de Éxodo, pienso, si Dios es el que quiere un encuentro con nosotros y nos muestra la mejor manera de tener un verdadero encuentro con Él, ¿por qué al final les dice de una manera muy categórica que no se acerquen totalmente para que Él no haga estragos en ellos? Creo que aquí hay una cosa más que podemos agregar cuando anhelamos tener un encuentro con el Señor. Respetemos la presencia de Dios. Dios quiere enseñar algo. No es que Él se enojara si se acercaran. No es que Él quisiera destruirlos si se acercaban a Él. Él quería un encuentro con ellos. Pero qué importante cuando Dios nos da la libertad de llegar hasta su presencia, que tengamos una conciencia, superconciencia, de con quién nos estamos encontrando.
Es con Dios. Dios mismo, el creador del universo. Imagine, por favor, no es cualquier cosa. Dios anhela que cuando lleguemos a su presencia, a tener un encuentro con Él, mostremos respeto, reverencia. Hoy en día, usted y yo nos acercamos a Dios como si fuera cualquier persona. Vamos a la casa de Dios y nos comportamos dentro de ese lugar preparado para encuentros con Dios, como si estuviéramos en cualquier lugar con cualquier persona. Dios espera que tengamos conciencia de quién es Él y lo que merece de parte de nosotros. Acercarse a Dios no es cualquier cosa. Tener un encuentro con el Creador es una cosa seria, hermosa sí, pero es algo serio y es algo de mucha importancia. Por eso es importante pensar, ¿qué imagen tiene usted de su Dios? Del Dios con el que se va a encontrar. Por eso Dios desde el principio dijo, no quiero que se hagan imágenes de mí. No quiero que se hagan imágenes de mí. Porque cualquier imagen que nos hagamos de Dios le quita mucho de lo que o de quién es realmente Dios. No necesariamente tenemos que tener imágenes o no tenerlas. Lo importante es que cuando vamos a un encuentro con Dios, la imagen que esté llenando nuestra mente es la imagen del Santo, 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 Jehová de los ejércitos, único Dios verdadero, magnífico, soberano, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, sabio, amor, misericordia. Que tengamos una conciencia clara de con quién nos estamos encontrando. Muchos de nosotros hemos querido acomodar a Dios a nuestra manera. Queremos imaginarlo como nosotros. Muchos se acercan a Dios y dicen mi cuate, mi amigo, Chuy, con una falta de respeto extraordinaria, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. No significa que Dios quiera tenernos lejos de Él, al contrario, nos quiere muy cerca, pero que nunca olvidemos quién es Él y quiénes somos nosotros para con Él. Permítame preguntarle, ¿siente usted un profundo respeto por su Dios? ¿Tiene admiración por el Señor Jesucristo? Eso es lo que debe llenar nuestros corazones cuando nos vamos a encontrar con Él. Un profundo respeto. El Señor es digno de honra, es digno de honor, es digno de alabanza, es digno de acción de gracias, es digno de adoración, el único digno de ser realmente y en gran manera adorado y alabado. Y eso no tenemos que olvidarlo cuando venimos a un encuentro con el Señor. Porque Dios es santo, 3 veces santo. Dios es excelso, Dios es único, Dios es sabio, Dios es misericordia, Él es el creador, Él es el soberano, Él es el Señor. No podemos olvidarnos de ello, para que en el encuentro que tengamos con Él, lo que brote de nuestro corazón, envuelto en amor, amistad y buena relación, sea honor, sea gloria, porque Él se la merece. Pero mire cómo nos acercamos hoy. Vamos a la iglesia o vamos al templo, vamos a nuestro encuentro con Dios. Ni nos lavamos los dientes, ni nos arreglamos un poco. Y eso no tiene nada que ver. Pero muestra lo que Él significa para nosotros. Esto es importante. Y es para usted, no para que los demás se fijen. ¿Qué significa Dios para usted? ¿Qué significa tener un encuentro con Dios para usted? Cuando vamos a nuestro devocional con el celular en la mano, cuando vamos a la iglesia y estamos leyendo nuestro celular o viendo otras cosas o fijándonos en otras personas, cuando estamos tratando de escuchar un devocional a través de audio o de video y lo estamos haciendo mientras hacemos otras cosas, necesitamos reconocer quién es Dios. Necesitamos tener mucho cuidado. Necesitamos respetar la presencia de Dios. Si creemos que Dios está aquí, si creemos que cuando vamos al templo o escuchamos este mensaje o cuando tenemos nuestro devocional estamos en un encuentro con el Señor, que se note lo que pensamos de aquel con quien nos encontramos. Dios es nuestro Dios, el Creador, el digno de todo honor, alabanza, gloria, respeto y reverencia.
nadie va a quitarle todo esto que Él merece. Por eso, para que nos ayudemos a nosotros mismos a tener un encuentro con el Señor, respetemos la presencia de Dios. Nos ayudará incluso para que creamos más, o sea, más palpable para nosotros, la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? Que mientras esté en esta tierra usted viva en una relación real, personal, de amor con Dios. Una relación práctica. Para mantener esa relación con Dios, usted y yo necesitamos encuentros con el Señor. Los más que podamos. Todos los días, un encuentro diario a solas con Él. Al menos una vez por semana, un encuentro comunitario con nuestra iglesia, con Él. Al menos uno, y si podemos más. Encuentros continuos con el Señor, además de caminar con la conciencia de que Él está con nosotros todos los días. Pero si usted realmente necesita, quiere y está dispuesto a vivir encuentros con el Señor en el que Él le hable, ojalá que tomemos estos consejos prácticos de la palabra de Dios. En ese momento cuando por primera vez Dios iba a encontrarse con su pueblo por medio de Moisés. ¿Cuántas cosas tan especiales? ¿Cuántas cosas podemos descubrir que tal vez no son literales para ser igualito que en el tiempo de Moisés, pero que sí nos muestran que Dios sigue siendo el mismo? Él no cambia. Él quiere que sigamos teniendo una experiencia con Él, quién es realmente Él, y que vivamos una relación a la manera de Él, no a nuestra manera. El desafío entonces es que usted tenga encuentros con el Señor. Este canal para eso fue diseñado, para eso lo creamos con la dirección de Dios y para eso seguimos subiendo semana a semana mensajes, para que mientras usted escucha aquí, tenga un encuentro con el Señor. Ojalá que usted pueda ayudarme orando a Dios para que cada persona que escuche estos mensajes experimente un encuentro con Dios. Ojalá pueda ayudarme compartiendo estos mensajes para que más personas conocidas de usted puedan tener encuentros con el Señor. Pero sobre todo, para que cada vez que usted escuche estos mensajes, tenga un encuentro con el Señor en el que Él le hable. Y usted termine de escucharlo, sabiendo que tuvo un encuentro con el Señor y que tiene la disposición de salir a vivir lo que Él le ha enseñado. Yo anhelo y deseo que usted sea un colaborador de este canal. Recordarle también que este ministerio lo tenemos también en Facebook. La página también se llama Encuentros con el Señor Dios habla hoy. Ahí todos los días subimos una pequeña reflexión de algo que Dios quiere que nosotros sepamos y hagamos. Yo espero en el Señor que su vida sea un encuentro continuo con el Señor y que usted sea un promotor de encuentros con el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu invitación, por tu anhelo profundo de relacionarte con nosotros. Gracias por quitar los obstáculos para tener una relación real y personal. De ahora en adelante, ayúdanos para que cada vez que nos lo propongamos, tengamos un verdadero encuentro contigo. Guíanos en cada encuentro para salir convencidos de haber estado en tu presencia, llenos de tu palabra y de la adoración que te ofrecimos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Alejandro Varela y espero en Dios que si el Señor nos concede la vida, la próxima semana, juntos, tengamos un nuevo encuentro con el Señor en el que nos hable. Y mientras tanto, que usted comparte este mensaje para que más personas también se encuentren con el Señor. Dios le bendiga.